La mujer sitiada es la referencia en términos a un conflicto de construcción. Y es un problema de construcción por el hecho que todos los seres, de acuerdo a la psicología budista, existimos con base en el deseo. El deseo es nuestra pulsión fundamental. El deseo es lo que nos hace, valga el pleonasmo, desear seguridad, desear pertenencia, desear placer, desear intimidad, desear erotismo, desear una experiencia grata de vida. Y en este contexto, el deseo es la pulsión fundamental que incluso desconocemos en términos, o pudiéramos desconocer en términos conscientes, pero que domina toda la experiencia, podríamos decir humana, pero también de acuerdo al budismo de todos los seres sensibles. ¿Por qué? Porque el deseo da lugar a aquello que llamamos sed de existencia, y esa sed de existencia nos lleva al aferramiento. Si nosotros ubicamos nuestra vida, claramente tenemos y recordamos nuestra experiencia emocional, tenemos claramente una experiencia de aferramiento. Nos hemos aferrado a situaciones del pasado que no quisimos en aquel momento que cambiaran, que aunque no fueran satisfactorias, de todos modos nos aferramos a, ejemplo, cuando estamos pequeños, a el deseo que, por ejemplo, nuestros padres no se divorcien, o a que un amigo, novio o cónyuge nos diga, ya no quiero nada más contigo. Y aunque ciertamente pudiéramos aceptar el hecho de que no éramos felices con esta persona, este aferramiento nos lleva a negarnos al cambio. ¿Por qué? Porque en el cambio está la contradicción del deseo. Y la contradicción del deseo es la muerte. Dicho desde el griego, el deseo es traducido como eros, y lo contrario al deseo es una pulsión llamada thanatos, llamada muerte. Y este aferramiento que plantea el budismo, Trishna o Sepa, como se llama en tibetano, Sarvatathagamo, Sepa, ¿verdad? De hecho lleva una ta, Sepa. Trishna en sánscrito es un deseo básicamente de existencia. En todo momento queremos existir, en todo momento queremos existir. ¿Por qué? Porque eso nos da una sensación de identidad, pero la identidad por sí misma no funciona. Necesitamos un contexto de pertenencia. Y es por eso que las personas pueden quejarse amargamente de sus vidas, pero están muy poco dispuestos a abordar o a aceptar el cambio.
Y es esta parte paradójica, es esta parte de contradicciones en que en la pertenencia se juega nuestra identidad. Por eso esta situación de entender con razón o con inteligencia que algo no es adecuado, que algo no es constructivo, y sin embargo estar aferrados a un status quo que nos daña, a relaciones tóxicas, a violencia pasiva o violencia activa. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de generar una identidad independiente de la pertenencia. Y es esto de lo que les quiero comenzar a hablar en términos de la mujer sitiada, que es el complejo papel identitario que se construye a partir de diferentes aspectos. A partir de nuestra estructura emocional y cognitiva, pero algo muy importante es a partir de la construcción social de la realidad. En otras palabras, aunado con el hecho que en este caso todos los seres humanos tenemos una identidad y una necesidad de pertenencia en términos de la humanidad en general y el género femenino en particular, la identidad y la pertenencia juegan un papel fundamental. Lo que es importante entender es que deseo va de la mano del anhelo de existencia y que este anhelo de existencia lo podemos entender como eros, pero aquí entendido no como erotismo únicamente, sino como pulsión de vida, pulsión de existencia. Y lo interesante es que los humanos pequeños, desde el vientre materno, no nada más nacemos sexuados, sino que además nacemos con una pulsión de vida. Así que toda esta discusión de ser heterosexual, homosexual, bisexual, transexual, transgénero, no importa, es completamente aceptable. ¿Por qué? Porque existe la pulsión de la existencia, existe la necesidad del erotismo, y ese es el punto fundamental de nuestra discusión. Digo, toda esta idea que es normal, que no es normal, me parece que está ya trascendido por el hecho que estamos hablando de que humanos tenemos una pulsión específica de vida, y esa pulsión de vida tiene que ver con la construcción de la identidad a partir de la pertenencia. ¿Y por qué comenzamos con esta discusión inicial? Porque es importante entender que de lo que tratamos de reflexionar es sobre la pertenencia fundamental. Y esa pertenencia fundamental es algo que sobrepasa la razón, está en nuestro inconsciente, desde donde los hijos, por ejemplo, se juegan sus emociones tratando de pertenecer a los padres o pertenecer a la identidad como hijos, aun cuando los padres son unos infantes, son unos niños pequeños emocionalmente hablando. Y es por eso que los niños tratan de hacer sentido incluso a maneras de fungir como adultos, cuando claramente no son adultos.
donde se encuentran los padres quejándose uno del otro con los pequeños, y los pequeños lo que hacen es tratar de reparar sin saber qué pasa. ¿Por qué? Porque hay una enorme necesidad como pequeños de pertenencia. Su pertenencia está en la relación y la construcción de los padres, pero donde por un lado hay una cuestión cultural, pero por otro lado hay una cuestión biológica, hay una cuestión cognitiva, hay una cuestión, y dentro de lo cognitivo, emocional muy vinculada a la pertenencia. Y es por esto que la mente humana se puede engañar, autodefraudar, autoengañar, en términos de la razón o de su sobrevivencia por una importante inclinación por pertenecer. Y es por esto que podemos ver en el sistema relacional humano cómo en ocasiones los hijos pueden inconscientemente tomar la tristeza, los traumas y las frustraciones de los padres sin darse cuenta. Donde pueden tomar decisiones de carrera o decisiones, aunque esto es un poco controversial, de convertirse en enfermos emocionales como alcohólicos, suicidas, como individuos con todo tipo de trastornos por tratar de reparar el sistema cognitivo y relacional de los padres. ¿Y de qué estoy tratando de hablar? Más allá de la controversia, estoy tratando de hablar de la profunda necesidad humana de pertenecer. De tal manera, como hemos hablado en otros seminarios, a los cuales les recomiendo mucho que si no han visto seminarios como Trascender la autoagresión, aquel como El genuino corazón de la tristeza, que está en YouTube, aquel de Sanar la codependencia emocional, aquel de La simulación de la plenitud, entre otros, es muy recomendable, un lugar más allá de nuestras obsesiones. ¿Por qué? Porque vamos tratando de hilar reflexiones importantes con base a lo que construimos como realidad o co-construimos como realidad los seres humanos. Así que cuando hablamos de pertenencia, podríamos entrar en una discusión desde donde lo biológico o fisiológico, si quieren usar, va de la mano de las funciones cognitivas. Esto nunca es más evidente que en el caso, por ejemplo, de los animales. En el caso de los animales podemos ver que gran parte de sus pulsiones, gran parte de sus comportamientos de agresión, de celos, de empatía, tienen una base biológica sumamente importante, pero en el caso humano hay un aspecto sumamente complejo que obviamente no negamos lo biológico. Tengo hambre y te puedes poner molesto o agresivo, o si estás demasiado cansado también te puedes poner de mal humor, etcétera, y que puede tener una injerencia en lo cognitivo. Pero lo más importante en términos humanos es el sistema relacional. Y el sistema relacional, de manera importante en el ser humano,
es un sistema ficticio, es un sistema construido, pero que de manera particular no necesariamente es sano. No necesariamente. De hecho, antropológicamente, se está buscando cuál es el mejor modelo humano relacional. ¿Y sabes qué han encontrado? Lo que han encontrado, saben que han encontrado, es que el ser humano encuentra su estado de identidad a partir de una pertenencia social, a partir de no nada más una pertenencia a una persona, pero una pertenencia al entorno. Lo que nos lleva a una pulsión de vida es algo inconsciente, vuelvo a repetir, que el existir busca un ancla de pertenencia y esta ancla busca permanencia, esta ancla busca placer, esta ancla busca validación, ancla. Pero en términos humanos, también lo que busca son cuidados. Lo que busca es protección. ¿Por qué? No me he ido del tema. Sé que lo que hemos hablado de que el sistema relacional no necesariamente es sano, y en esa pregunta nos quedamos, ¿qué es sano para un sistema relacional humano? ¿Qué es lo sano? ¿Cómo es lo sano? Y parece ser que lo sano comienza con las conexiones humanas. Parece ser que el sentido de nuestra vida viene a partir del sentido social de la realidad. ¿Qué es el sentido social? Es lo que la tribu, lo que el clan, lo que la familia considera importante. Parece ser que es también lo que le da sentido al ser humano. Me explico. Tomando en cuenta el hecho de la abrumadora dependencia del ser humano en una crianza de 12 años para lograr tener un sentido de autonomía, me refiero a que el ser humano es el animal con la peor habilidad de sobrevivir por sí mismo hasta los 12 años de edad. Y que desde los 12 años su vista es pobre comparada con la de un águila, sus habilidades de pelear es pálida comparado con un felino o un canino, su habilidad de olfato es completamente pobre con la mayoría de los animales, su habilidad de morder o desgarrar con garras, uñas, es también sumamente cuestionable y que lo único que ha hecho que la biología del ser humano se haya podido perpetuar son sus habilidades cognitivas y que lo cognitivo va de la mano de sus habilidades relacionales. De tal manera
que la enorme dependencia emocional por parte del sapiens pequeño, del ser humano pequeño, del cachorro humano, como dice Rudyard Kipling en el libro de la selva, son sus habilidades relacionales. Pero aquí es lo interesante, que el ser humano de ninguna manera nace como una tabula rasa, de ninguna manera sale como una memoria en blanco, por favor. Ya trascendimos el empiricismo. Pero sí es cierto que el ser humano carece de aptitudes humanas en el momento de nacer, aptitudes sociales humanas. Y es por eso que dice Lacan que el ser humano es designado humano y no nace como tal. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es un lenguaje predominantemente ficticio. Y aunque el cerebro humano no desarrolla un pensamiento abstracto de manera oficial hasta los 4 años y la memoria no se asienta hasta esa edad, de todos modos, el lenguaje emocional es uno en el que la sobrevivencia, donde su cognición va de la mano de en qué o en dónde pertenece, en otras palabras. Mientras que un pequeño potro puede sobrevivir con alimentación y como pequeños monos que se hacen tristemente o se han hecho experimentos separándolos abruptamente de la madre. En el caso humano, un humano separado abruptamente, ya sea de la madre o de su presencia amorosa madura, va a desarrollar trastornos 30 o 40 años después. E incluso epigenéticamente va a transmitir ese dolor a sus descendientes. ¿Por qué? Porque el ser humano, biológica y evolutivamente, está vinculado a pertenecer. Porque si no pertenece, entonces su identidad va a tener trastornos. Trastornos psicológicos. Hay una importante corriente de pensamiento que nos dice que trastornos psiquiátricos se generan desde el vientre materno y que no son necesariamente genéticos, son epigenéticos y que tienen mucho que ver con los trastornos de estrés, emocionales, alimenticios, pero fundamentalmente cuando le rompes un sentido de identidad y pertenencia al niño en los primeros 3 años. Es decir, 2 años desde que nació y prácticamente 3 años si contamos la crucial, eh, la, eh, la crucial fase en el vientre materno. Dicho esto, la pertenencia fundamental en crisis, la emboscada, como se dice en términos bélicos, es que nos encontramos en una emboscada, en una fase de desconexión muy importante, no nada más en nuestro sistema biológico, porque lo biológico hoy en día es solamente un síntoma, trastornos nerviosos, trastornos psiquiátricos,
trastornos de hipertensión, y lo preocupante es que las mujeres están desarrollando mucho mayor sintomatología que los hombres en términos actuales. Así que es la intención de este seminario que podamos reflexionar sobre estos aspectos. ¿Cómo es que existe en la mujer una crisis relacional, guión cultural, guión económica, guión de pertenencia social? Y que eso te lleva a trastornos cognitivos muy importantes por los que pasa la mujer y que esto se está reflejando en su fisiología, en su biología. Este dato que ya hemos discutido sobre el estudio que se hizo en los años 30 y luego durante los 40 sobre la esclerosis múltiple, que en los hombres y en las mujeres se encontraba en una proporción de 1:1. Y hoy en día, prácticamente 80 años después, si contamos, digamos, los 40, hay casi 4 mujeres por cada hombre con esclerosis múltiple, y cuando observamos la esclerosis múltiple no es contagiosa. Y ya muchos cuestionan que la esclerosis múltiple es genética. Y la idea misma de las enfermedades genéticas se está cuestionando desde la biología molecular, porque cuando estudias las moléculas de la célula, los componentes de las células, no estás hablando de radios portátiles, no sé si sigan existiendo, pero no estás hablando de maquinaria. Estás hablando de estructuras biológicas que reaccionan con base en las emociones. Muy simple para entender esto. Deja de dormir durante 2 días. ¿Qué le sucede a tu cuerpo? Baja el sistema inmunológico, para empezar. Sube el cortisol y la adrenalina para funcionar. Aumenta tu ritmo cardíaco. Se atrofia tu digestión. El timo, que es una de las fases finales de maduración de tus leucocitos, también comienza a no tener tiempo de funcionar, porque cuando duermes es cuando tu sistema inmunológico se repara y se repone. ¿Por qué? Porque es donde maduran tus glóbulos blancos, tus white cells, células blancas, como se les llama en inglés, glóbulos blancos. Pero no has dormido. La reproducción celular se altera, la mitosis, y esto también te lleva a un proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Porque no desarrollas suficiente colágeno. A nivel de serotonina, dopamina y endorfinas, te vuelves irritable porque no tienes suficiente placer, no tienes suficiente descanso. Estómago y vías respiratorias también se inflaman. La inflamación es una respuesta del sistema nervioso autónomo cuando se encuentra amenazado. Y curiosamente, afectas tu memoria. Curiosamente, afectas, porque está afectada las dopaminas y la serotonina, la atención de dónde estás. Así que si no has dormido, no importa si has tomado bebidas, entre comillas, energéticas, tienes mucho más posibilidad de un accidente porque no prestas atención de igual manera. Tus sentidos se atrofian.
Ahora, ¿de qué estoy hablando? De lo que estoy hablando es cómo desde lo cognitivo afectas lo biológico. El asunto es que no es de que no duermas porque manejas un tráiler, como decimos en México, un camión de carga. No es porque trabajes de cadenero y en la mañana tuviste que ir a tramitar tu, no sé, identificación nacional. Es porque tenemos trastornos de sueño y trastornos emocionales y porque hay algo en nosotros que no se siente cómodo en la relación consigo mismo. Esto lo vimos en Trascender la autoagresión. Sentimos que somos personas deplorables, como decía Hillary Clinton, deplorables. Pero sentimos que somos deplorables, sentimos que somos impresentables. Sentimos que no somos la persona que quisiéramos ser. Y eso va a tener un efecto en tus células, ritmo cardíaco, sistema nervioso, sistema inmunológico, endocrino, etc. Pero la pregunta es ¿por qué? Y para cerrar la idea, es porque tu sistema relacional, la fundamental pregunta de la pertenencia que te da identidad, se encuentra sitiada. En otras palabras, hemos creado una sociedad donde te hace sentir un extraño en tu propio cuerpo. Trastornos de alimentación, trastornos de sueño, trastornos relacionales. Nada más vean cómo se relacionan las personas. Nada más como cuando uno pudiera poner, qué sé yo, en una superficie de tierra con las uñas largas, rasguñen y claramente se van a quedar con un poco de tierra. Rasguñen la superficie de cualquier familia. Se van a arrepentir de tener las uñas largas. ¿Por qué? Pregunté. El asunto es que nacimos en una. Que da pena ajena nuestra historia personal. Bueno, con esto concluye la sesión. Muchas gracias. Saludos a los patrocinadores, créditos a la iluminación, el video, la música, los efectos. Entonces, regresando. Da pena ajena la historia personal. ¿Por qué? Por el hecho que nos encontramos en un sistema de pertenencia que se encuentra sumamente desconectado, sumamente lastimado. ¿Y por qué es importante hablar de un trauma colectivo? Porque entre más podamos hacer consciente el inconsciente, entre más podamos entender el dolor colectivo inconsciente, más vamos a entender el dolor individual que cargamos. Y que muchas veces el dolor, la vergüenza, las adicciones, las fijaciones, las estúpidas decisiones que tomamos en términos relacionales de nuestro cuerpo, de nuestro futuro, tienen que ver con tratar de hacer sentido de los síntomas de nuestro dolor íntimo, vergonzoso de nuestra estructura familiar, de nuestra estructura relacional. Así que ese trabajo con el dolor es muy importante
y ya lo hemos trabajado y de ahí la importancia de que tratemos de abordar o por lo menos reflexionar sobre el dolor. ¿Por qué? Porque cuando reflexionas y respetas tu propio dolor, te va a procurar un nivel de sanación importante. Porque primero que nada te das cuenta que este dolor tan grande no es exactamente tuyo. Es un dolor relacional que tienes como identidad porque para tener tu identidad tuviste que pertenecer. El problema es que este deseo de vida y este deseo de existir, porque biológicamente apenas se fecunda el óvulo y nuestra mente tiene un deseo de existir muy importante. Se llama eros, la mitosis, la mórula, el desarrollo embrionario. Hay una pulsión de vida, hay un disparo de adrenalina poderoso en la madre para empezar a contener la vida y a criar y procrear la vida. Y cognitiva, no nada más biológicamente, cognitivamente nacemos con una pulsión tan poderosa que Freud la detectó como el principio erótico de Edipo y el principio erótico de Electra. Y que no es tan vulgar como parece. Es como aquellas personas que leen a Marx y dicen, ya quieres hacer guerrillas. Bueno, para empezar, él no hablaba de guerrillas. Para empezar, se hablaba de un sistema familiar y económico mucho más profundo, pero es como cuando lees una reseña de un libro. Es simplemente una interpretación reduccionista de una idea muy profunda. Por eso no puedes decir que en 10 líneas puedes meramente resumir un libro. Freud no hablaba que a todo le diera falos y vulvas, por favor. Freud no decía en estricto sentido que el niño sí quiere matar a su papá para quedarse con su mamá. Es algo simbólico, es una ideación. Y que esa ideación es una ideación de pertenencia sexual. Y esa ideación de pertenencia sexual planteada por Freud es un planteamiento erótico. ¿Qué quiero decir? Es un planteamiento de vida, eros, pulsión de existir. ¿Por qué? Porque nacemos sexuados. Y en esa pulsión sexual no importa el modelo actual de relación sexual. Lo que es importante es que hay una pulsión fundamental entre lo masculino y lo femenino. No importa si hayas nacido o te sientas haber nacido, insisto, es respetable, en el cuerpo de una mujer siendo un hombre o en el cuerpo de un hombre siendo una mujer y de pronto tienes una relación con una persona homosexual. Es respetable, pero lo que es importante entender en términos psicoanalíticos es un aspecto masculino, fálico, femenino en términos recesivos de crianza, en términos de contextualización, en términos intuitivos que te da la energía femenina. Y es por eso que tenemos hormonas masculinas y femeninas, no tenemos hormonas transgénero, hormonas homosexuales, no tenemos neuronas homosexuales o transexuales, lo cual es respetable, vuelvo a insistir, pero son hormonas femeninas y masculinas, testosterona, tenemos progesterona, tenemos oxitocina, no importa tu orientación sexual, lo cual, insisto,
Ese es un punto fundamental en lo biológico, pero también en lo cognitivo emocional. Pero hacia donde quiero cerrar la idea es el hecho que cuando se habla de este principio de Edipo y de Electra, llevado a la psicología budista y a la tanatología tibetana, se dice, si se nace como niña, se va a tener una atracción muy fuerte hacia lo masculino y un rechazo hacia lo femenino. Si se nace como mujer, atracción hacia lo masculino, rechazo a lo femenino. Si se nace como hombre, atracción a lo femenino, rechazo hacia lo masculino, en términos embrionarios. ¿Se quedó claro? Es similar a Edipo y Electra. Deseo por el padre, niña. Rechazo por la madre. Electra, bueno, es Electra. Edipo, deseo por la madre, rechazo por el padre. Bueno, similar. ¿Sí? Bueno. Dicho esto, esta polaridad es importante porque nacemos biológicamente y tenemos un lenguaje biológico para perpetuar a la especie. Y para perpetuar a la especie, los seres humanos nacemos sexuados. La cognición humana, es sexuada. ¿Por qué? Porque en la sexualidad expresas tu eros, tu pulsión de existencia, pero además vas a expresar un sentido de identidad y vas a expresar un sentido de pertenencia. Y eso es muy importante. Es sumamente importante entender que el sentido de vida va de la mano de eros, va de la mano de la pulsión de vida, que se puede entender en muchos casos como sexualidad, pero en otros casos como pertenencia. En el caso de los niños no están aptos para la sexualidad, biológicamente hablando, pero hay una enorme fantasía sexual desde muy pequeños. Y en el caso de los adultos mayores, cuando ya no hay actividad sexual, sí hay fantasía sexual, pero hay una enorme necesidad que ocurre igual que en la infancia, necesidad de pertenencia. ¿Se entiende este punto? Porque la pertenencia es una pulsión erótica. Es decir, no te tienes que estar agarrando los genitales, aunque es importante, aunque es necesario, no nada más en términos biológicos, pero en términos de una fase muy importante en términos de la construcción de identidad y la construcción de pertenencia, tu identidad sexual y por otro lado tu actividad sexual. No es sorpresa que las sociedades más traumatizantes y más traumatizadas hayan atacado directamente la sexualidad. La cristiandad, por ejemplo. No en términos de la creencia, que es respetable, y la teología, que es respetable e incluso interesante, pero me refiero en términos de un ataque frontal a la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque es allí donde vienen las ideas, donde viene la creatividad, es allí donde vienen modelos distintos de sociedad, de pertenencia. Es allí donde los nexos humanos se complejizan. Es allí donde se crea la posibilidad de traer ideas en una cultura en el sistema relacional. Por eso, censura de libros, nuevas ideas, peligrosas, entre comillas. Por eso, limitar a la mujer. Por eso, quemar, perseguir a la mujer.
Por eso vender y comprar a la mujer. Por eso religiosa y moral y socialmente poder golpear y apedrear a una mujer. Por eso hace escasos 70 años era perfectamente aceptado en las cortes, me refiero de jurisprudencia, de jueces, violar a tu esposa porque era tuya. 70 años, no estoy hablando de 7,000 años, 70 años en los Estados Unidos. ¿Qué te dice eso? Que hay un sistema relacional con una construcción emocional y cognitiva y en donde lo biológico es usado como un arma. Esto es la violación y el abuso sexual, de las cuales, más allá de toda duda, sé que ningún abuso sexual es aceptable en ninguna circunstancia, pero abrumadoramente el abuso sexual en una proporción prácticamente 10-1, son 9 mujeres por cada hombre en abusos sexuales. Mundial. ¿Por qué la violencia sexual es usada como un arma? Así que podríamos decir que nuestra pertenencia en estos tres sistemas, biológico, cognitivo, emocional y relacional, hay un problema específico vinculado a la pertenencia, vinculado a generar un estado de equilibrio humano. Bueno, punto y aparte. He dejado en el tintero varias ideas importantes mencionadas. Número 1, sociedad ideal en términos de una pertenencia sana. 2, ¿por qué o quedó de manera implícita este borrador? ¿Por qué la mujer, en términos de, llamémoslo así, primera víctima, en términos históricos, en términos sociológicos? Y aquí podríamos agregar A en lo histórico, B en lo actual. Dejamos en el tintero también la idea de trauma en términos heredados. Y también hablamos 4 de dolor o trauma en términos sociales. Dolor, trauma colectivo. Y posiblemente
aunque ya lo hemos discutido en otros seminarios, ¿por qué el humano se enferma por sus padres? Bueno, no poca cosa. Bueno, vamos a hacer una pausa para que puedan ir a llorar a gusto. No, vamos a hacer una pequeña pausa para luego reabrir con todos estos puntos discutidos. Si tienen también preguntas en línea, por favor vayanlo escribiendo. Adelante, Leticia, está nada más. Bueno, mi pregunta se dirige hacia hay estudios serios respecto a lo que tú mencionas, en que han encontrado que desde el embarazo ya hay una más cerquita, una afectación con respecto a la cuestión emocional. ¿Y qué ocurre en el caso de cuando hay guerras? Sí. Que nacen muchos niños, como está ocurriendo en Siria, pasó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, nacen te sigo. Individuos muy desequilibrados, me supongo que han de ser oleadas. Viendo este principio que tú mencionas, saldrán oleadas de personas con muchos problemas emocionales. Sí, es muy interesante todo lo que mencionas, Leti. Uno de los aspectos importantes en términos de el dolor o trauma social-colectivo es que la construcción de la realidad la hacemos directa o indirectamente. En otras palabras, dicho de una forma muy extraña, pero válida, todos participamos en el llamado descubrimiento, pero sí la conquista de América, o Centro, o Mesoamérica, y eventualmente de todas las Américas por los imperios colonialistas. ¿Por qué? Porque hemos nacido de ese proceso histórico. Y en ese proceso histórico, donde hay cosas que pudiéramos argumentar tecnológica, económica y socialmente reconocibles, notables, por otro lado es innegable o son innegables los ríos de sangre, abuso, enfermedad, que tú pudieras argumentar, pero yo nací en el siglo pasado o en este siglo y a mí, ¿yo qué tengo que ver? Bueno, nacimos como resultado de las interacciones entre humanos que trajeron y arrojaron, vamos a decir, galeones de oro, pero también ríos de sangre, pero también hijas e hijos que de donde nosotros nacimos. Y si de pronto no nacimos directamente de la colonia, de la época colonial, porque argumentaríamos es que nosotros migramos hace una generación o dos. Eso no importa porque tú naces en un sistema relacional, en una co-construcción de realidad que no nada más se construye por lo que dicen los libros de historia, y eso es muy importante, sino por lo que se construye a nivel de emociones. Recuerden esta premisa fundamental, y además está amplísimamente estudiado. Gran parte de nuestras decisiones son decisiones generadas en el inconsciente. Y es tan poderoso el inconsciente
en términos de los estudios de construcción de realidad y toma de decisiones que hace John Barth y otros muchos, Gazzaniga, entre otros, Antonio Damasio, en donde debemos de entender que lo que creemos racional y conscientemente que somos es tan solo la punta del iceberg, del témpano de hielo, de ya ese sistema emocional en el cual nacimos. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres. ¿Por qué? Porque lo que no se dice suena más de lo que se dice. ¿Por qué? Porque uno tiene como hija o como hijo mucho más aspectos de personalidad por aprender en el entorno familiar lo que no se dijo que lo que se dijo. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, lo que no se dice es algo que en otros seminarios hemos argumentado como neuronas en el área del estómago, mesenterio, neuronas en el área del pericardio, que le llama Dan Siegel el cerebro del corazón, que no es una poesía, son millones de neuronas que se ha descubierto recientemente que tienen funciones intuitivas y relacionales. Que cuando ves a alguien y sientes y dices, no me da buena espina esto, no me agrada esto, estas vamos a estar descubriendo en los siguientes años cada vez más funciones de estas neuronas, pero algo que ya sabemos es que son las neuronas que usan los bebés desde el vientre materno para saber si su madre está estresada, si son bienvenidos o rechazados al mundo, si el entorno en el que están es un entorno de dolor y sufrimiento, algo que recurrentemente dice Gabor Maté, un extraordinario médico psiquiatra naturalizado canadiense, nacido en Hungría en plena Segunda Guerra Mundial, que dice, la madre de Gabor dice, cuenta la anécdota, llama al médico y le comenta, mi hijo está llorando inconsolablemente. ¿Qué hago, doctor? El médico le responde, hoy en día todos los niños judíos están llorando. ¿Y por qué estaban llorando? No sabían, no leían el periódico, tenían meses de nacidos o un año de nacidos. Los podrías abrazar y poner musiquita, no sé, ¿verdad? Podrías poner allí una victrola, ¿no? Podrías poner allí o abrazos y besos y no tendrían por qué llorar, porque el estrés del entorno lo recogían, porque llegaban por los niños y los desaparecían, llegaban por los padres, o un padre o la madre y no lo volvían a ver, porque el estrés que se vivía de muerte, claramente lo iba a percibir un niño en la cuna, pero no tiene explicación o no tenía explicación científica si tomas en cuenta que la mente humana está encerrada en un cerebro. Y más no tiene memoria, así que pues puedes agarrar cachetadas todos los días al bebé, pues sus sistemas de memoria se debieran desarrollar a partir de los 4 años, por lo tanto no debiera haber problema, pero no funciona así. Particularmente en su niñez, eventualmente la madre tuvo que darle a un desconocido a su hijo, llévatelo, porque van a venir por mí en esta semana. Imagínense el estrés. ¿Qué hace un niño? Un niño se desconecta porque el dolor no lo puede tolerar, pero no es un dolor propio. Es el dolor del sistema, que en este caso es la madre. Ahora, ¿cuánto le dijeron al pequeño Gabor de lo que estaba sucediendo del Partido Nacional Socialista, nazi? ¿Qué le dijeron sobre Hitler? ¿Qué le dije? El niño no sabía nada. El bebé de 2 años no sabía nada. Lo que les pregunto, ¿qué es lo que más aprende un humano a nivel verbal o a nivel relacional no consciente? Entonces, todo esto
que es el dolor colectivo, el dolor de trauma, es algo muy importante porque nosotros los humanos funcionamos a partir, y vuelvo a repetirlo, ya sé que ya sé que ya lo dije, aprendemos y creamos más identidad por lo que no se dice en nuestro sistema familiar y social que lo que se dice. Estamos más hechos de lo que no se nos dijo de aquello que se nos dijo. No es que nuestra familia somos increíbles, somos perfectos, aquí nadie se molesta, nadie se divorcia, todos nos queremos, somos bien unidos, todo lo hablamos y si no lo gritamos. Y otra cosa es la realidad. Y ese es un punto fundamental que debemos de entender. En los sistemas nosotros absorbemos, sabiéndolo o no, las historias funestas, dolidas, inconsistentes, migraciones forzadas, violaciones, conquistas, asesinatos, encuentros amorosos, desencuentros amorosos, muertes por guerras o muertes por plagas. Hace muy poco tiempo existe la penicilina. ¿Y qué significa la penicilina? Que la gente se moría como moscas. Literal. No existían los antibióticos. Y de esos humanos venimos. De hace 2 días. Históricamente, de hace nada. Entonces, estamos hablando nosotros de que somos más lo que no se dice que de lo que se dice en casa. Estamos hechos de una pulsión muy importante que Freud también trajo a la configuración que se llama tánatos, pulsión de muerte. Y es muy interesante la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo es un contrario del eros, pero todo lo contrario se complementa. No hay día sin noche, no hay vida sin muerte. ¿Se entiende? Por lo que los ciclos humanos, antropológicamente hablando, es nacer y morir. Es más, todas las religiones, o la gran mayoría, se esfuerzan en términos de trabajar o tratar de entender el paradigma del tánatos. Uno de ellos revivió de entre los muertos y por eso es Dios e Hijo de Dios, según la construcción figurativa, legendaria, mítica, muy respetable quien lo crea. Que además ese mito no es cristiano, viene de Osiris, viene de los egipcios, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, Leti, en términos de tu reflexión de ese dolor inconsciente, podríamos argumentar que a nivel de síntoma, nuestra configuración familiar es un síntoma de ese dolor interfamiliar o social. Y nosotros somos síntoma del dolor familiar. Pero yo no estoy diciendo que la sociedad sea una basura ni la familia guarde secretos inmundos. Lo único que estoy tratando de decir es que los humanos somos más de lo que no sabemos que de lo que decimos. Somos más nuestro inconsciente que nuestra razón, que nuestro consciente dialógico.
Y es por esta razón que los sistemas de dolor siguen presentes en nosotros, los veamos o no. Cuando regresaron los soldados de la Segunda Guerra Mundial, que dices, Leti, regresaron a violentar la casa. ¿Por qué? Porque estaban traumatizados de matar y ser matados como ejército a sus amigos, familiares, hermanos. La migración forzada. Ahora que vienen los sirios, en esta migración está haciendo que reemerja el trauma colectivo europeo. Ya lo había mencionado, pero en trabajos de trauma con víctimas del Holocausto, cuando se empezó a trabajar con ese tema recientemente, se empezaron a suicidar estos adultos mayores sobrevivientes del Holocausto, que no tienen 20 años. Pero el trauma se encontraba convenientemente guardado y víctimas de traumas, tanto familiares como personales, cuando ciertas condiciones en lo externo se dan, los traumas reemergen. Porque recuerden que el trauma no es lo que te pasó afuera, es lo que sucedió dentro de ti. Vamos a volver a decir qué es el trauma. El trauma es una buena respuesta adaptativa para que te permitas sobrevivir a pesar de circunstancias inhóspitas o áridas. Así que ante la agresión, ante encontrarte con la desconexión de tus padres hacia ti, ¿por qué? Porque no tienen herramientas, no son malos. Y algo muy importante que deben de entender, ¿por qué los niños actualmente, y me estoy refiriendo a las últimas 2 generaciones, están crecientemente más traumatizados? Bueno, es el tema de la mujer sitiada, porque la mujer se encuentra crecientemente más traumatizada, más expuesta a la exigencia del trauma. Pero, y tenemos ya reservado también el hombre sitiado como crisis de género. Pero bueno, eso ya más adelante. Primero las damas, como dicen. La cara. Qué cortesías, ¿verdad? Pero no es un tema sexista, como lo han notado, de ninguna manera. No es estereotipar, no es estigmatizar a la mujer de ninguna manera. Por el contrario, es una forma de entender y de rescatar nuestra pertenencia fundamental como humanos. ¿Por qué? Porque no hay humano que no haya nacido de una mujer. Leti, si gustas con micrófono, porque si no me saca del tema. Entonces, nada más para cerrar la idea. Este aspecto de dolor que encontramos en el sistema, hay que repararlo, y una de las razones también importantes, porque no cerré la idea, por la cual los hijos tienen y ha sucedido en la historia del Neolítico, voy a explicar por qué, pero por qué los humanos se encuentran con grandes conflictos durante la gestación y durante el alumbramiento, y por qué muy a menudo, como decía un amigo, muere una pareja y nace una familia. ¿Por qué los cónyuges dejan de tener relaciones sexuales
a partir del embarazo, muchos a partir de la boda, pero eso ya es otro tema, pero a partir del embarazo dejan de tener relaciones sexuales y no me estoy refiriendo a genitales y penetración necesariamente, estoy refiriéndome a una relación erótica, una relación, y vamos a tocar la próxima sesión del seminario sobre el erotismo, sobre qué te da una relación erótica, y no estoy hablando de genitales, y vuelvo a decirlo, no estoy hablando de posturas o posiciones. Estoy hablando de algo un poco más elaborado, más profundo. Así que, ¿por qué se dejan de tocar y por qué muere una pareja? Y no estoy diciendo que sea una ley, estoy simplemente transcribiendo un fenómeno bastante expandido. Es porque el hombre y la mujer reviven su trauma de el vientre materno y de sus primeros años cuando ven a su primer hijo o hija nacer. ¿Por qué? Porque recuerden que la memoria es contextual. Y recuerden que no nada más, ¿qué quiere decir contextual? Tú puedes estar feliz, perfecto, y apenas hay una circunstancia de maternidad o paternidad, y en ese momento se activan elementos de el trauma colectivo, es decir, el familiar particularmente, pero puede, ¿de dónde viene el de papá y mamá? Pues vienen también como una cadena, como un efecto dominó. Pero es muy interesante porque muchas personas reportan, y en ese momento el abandono masculino, que es lo que culturalmente más es aceptado, no estoy diciendo que esté de acuerdo, ni estoy diciendo que sea aceptable ni justificable, pero cultural e históricamente es no tan terrible como el estigma de una mujer que abandona a sus hijos. Pero bueno, ese es tema ya de la tercera parte también del seminario. Rompimiento de la pareja, un gran reclamo por parte de la mujer de no intimidad, de no valoración, y donde no hay un balance de poder. Pero eso tiene que ver con el erotismo que vamos a hablar después. Pero es ahí desde donde hay ese rompimiento o un revivimiento de trauma. Y es interesante porque hemos dicho que el trauma es como el agua, busca por dónde salir. Entonces, sucede dentro del pequeño, él se desconecta de su parte amorosa porque lo que busca sobre todas las cosas por su sistema fisiológico es conectarse. Pero para conectarse tiene que conectarse con el dolor y la desconexión, paradójicamente. Te conectas a la desconexión. Entonces te conectan, tú te desconectas, y esto en verdad no es complicado, no estoy hablando de matemáticas avanzadas. ¿Por qué te desconectas? Para que te quieran. Lloras y exiges amor y no hay amor. Mejor te calles. Lloras y pides amor y se vuelve loco el papá o grita la mamá, te dice ya por favor. Entonces dices, necesito desconectarme de mi necesidad amorosa para calmar a mis padres. O peor aún, tienes 3 o 4 años y está deprimido tu papá o está deprimida tu mamá y tú tratas de compensarlos. Es más, a veces intercedes en su inmadurez. ¿Cuántas veces los papás no meten a los niños en relaciones, en juicios de sus vínculos disfuncionales entre adultos? Oye, ¿sabes que tu papá lo que hizo? ¿Sabes lo que hizo? ¿Sabes lo que no me hace tu mamá? Y el niño tiene que desconectarse para decir, no importa papi, yo voy a hacer
la mujer que tú quieres. Pero eso es todo inconsciente. No importa, mami, yo voy a ser el hombre que tú no tienes. Por eso no estoy hablando de cosas como demasiado rebuscadas, sino de cómo funcionamos en términos de los sistemas biológico, fisiológico, cognitivo y el nivel relacional que están, dicho sea de paso, conectados. Y que esto ocurre a nivel fisiológico, y que esto ocurre y que está ampliamente estudiado. Ahora, esta reflexión que haces, Leti, pero eso siempre ha existido, casi siempre. Casi. Casi porque vamos a tratar de trabajar con estas preguntas a lo largo de este seminario. Así que hay algo muy interesante, que cuando el humano no tiene pertenencia, surge el tánatos. El eros, sepa, Trishna, deseo, es un deseo de vida y es un deseo de pertenencia. Y en ese deseo de pertenencia está de la mano lo fisiológico. Comer, tener techo, tener calor. Puede ser una hoguera, puede ser una chimenea, puede ser seguridad. ¿Qué ha hecho el ser humano desde su origen como sapiens cromañón? Buscar comida. ¿Qué pasa cuando no encuentra comida? Se come el uno al otro. La antropofagia o canibalismo no se ha estudiado tanto como debiera, pero ha sido parte de la historia de la humanidad. Nos hemos comido también unos a otros. ¿Por qué traigo este tema tan álgido? Porque la desconexión crea tánatos. Ah, no tengo vida, entonces tengo muerte. No tengo esa pulsión de vida, entonces voy a utilizar esa fuerza para una pulsión de muerte. Personas que se sienten muy desconectadas comienzan con la ideación suicida, por ejemplo. Mi vida no tiene sentido. Y se vuelve una energía poderosa. ¿Por qué? Porque te sientes no pertenecer. Ahora, voy a volver al tema sociológico, histórico y antropológico. El ser humano neolítico, que le llaman cazador-recolector, cuando se encontraba en hambruna, no hambre, hambruna, despiadadamente mataba a otras tribus humanas, al igual que los animales, a otros animales. ¿Por qué? Porque su sistema biológico se lo exigía y era muy necesario que su tribu sobreviviera, porque de este nivel biológico surge lo cognitivo y después viene lo relacional. Entonces, el ser humano pudiera tener esa pulsión de muerte cuando su propia identidad se encontrara en hambruna. Entonces, ese tánatos, ese impulso de muerte,
lo generaba cuando su vida se encontraba en peligro. ¿Se entiende? Entonces, por hambre, por sed, por salvar a la tribu, por salvar a la familia, esa pulsión, esa necesidad de pertenencia lo llevaba a lo que más adelante se llamaron los pueblos esteparios y los pueblos nomádicos. Los pueblos esteparios y nomádicos se volvieron hordas de pillaje y hordas de destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué los salvajes eran hordas de pillaje, hordas de destrucción? En general por hambre. Y esa hambre de ninguna manera es justificable, pero era destruir al otro porque lo biológico, lo cognitivo y lo relacional estaba en peligro. Entonces, ese impulso del tánatos va de la mano con el impulso del eros. Y de ninguna manera lo justifico, pero es comprensible desde un punto de vista antropológico y sociológico. ¿De acuerdo? Sin embargo, a nivel de una sociedad ideal, vamos a discutir qué es aquello que produce en términos del humano ese entorno ideal. En términos humanos, como hemos discutido antes, la sociedad ideal es una sociedad de pertenencia cazadora-recolectora. O una sociedad como la que vemos en comunidades indígenas, premodernas. ¿Y por qué? Porque uno ve el modelo social humano antes de la revolución industrial y antes de la era colonial. Y allí ves sociedades, tribus de pertenencia, donde la niña de 6 años carga la de 2 y donde la mamá está cargando a la recién nacida. Pero después de ir a recolectar o recoger, qué sé yo, la comida del día o las flores o lo que fuere, van y pertenecen a un sistema donde también está el padre con un hijo y donde está el tío que también cuida y donde está la vecina que ha funcionado también como madre o que le llaman tía también, aunque no hay una relación consanguínea. Y de acuerdo a la Universidad de Notre Dame, a nivel de cognición humana, el ser humano necesita pertenencia social en crianza desde nuestro nacimiento, desde los primeros meses de nacimiento. Claro, estás de meses, no te enteras de gran cosa, pero hay una energía de pertenencia. Hay una energía de significado, donde los padres están llevando al hijo, donde le dan de comer, pero a su vez trabajan, pero a su vez la de 2 años está aprendiendo de la de 6 años, y donde además se enfocan en las actividades, que no estoy diciendo que haya que volver a las ollas de barro, lo único que estoy diciendo es que hay un aprendizaje social con el propósito en donde mi identidad está en la pertenencia, donde el cuidado amoroso no nada más descansa en una mamá sitiada a propósito.
todavía estamos desarrollando el tema, sino que descansa en un sistema relacional de propósito y un sistema relacional, curiosamente, de armonía con la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué debieran ser la mayoría de las culturas cazadoras recolectoras armónicas con la naturaleza? Porque pertenecen a la tierra, como les he mencionado en esta conferencia de Daniel Siegel, donde le pregunta Dan Siegel a un cazador-recolector de una tribu muy pobre de África y dice, ¿por qué usted es feliz? ¿Tiene hambre? ¿Tiene enfermedad? ¿Su gente sufre? Y dice, mire, yo estoy feliz porque pertenezco. Pertenezco a la tierra, pertenezco a la gente, me pertenezco a mí mismo. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando tú tienes una identidad basada en la pertenencia colectiva, genuina pertenencia colectiva, no estar editando en un concierto, tomándote una selfie, sintiéndote único. Eso es desconexión, luego lo vamos a hablar. No ir al concierto está mal, sino toda la construcción. Porque tú perteneces también a la comida que comes y perteneces a las relaciones interpersonales que tienes con tu tía, tu prima, tu hermano, tu tío, tu padre o tus diferentes padres, no me refiero biológicos. Y hay un sentido de propósito y a nivel inconsciente hay también una noción de trascendencia a partir de la relación inmanente que hay entre todos. Y esto básicamente crea una relación erótica, una relación de vida. Y en esa relación de vida, cuidas naturalmente el entorno. ¿Qué pasa en una sociedad actual? Te vale gorro y a los gobiernos les vale gorro. ¿Qué tal es un bosque completo? Porque da ganancias. Y porque no te importan las generaciones que siguen y no te importa los animales y no te importa el agua y no te importa el mundo, porque todo es ganancia. ¿Qué es eso? No tengo pertenencia, no tengo identidad. Tánatos. Destructividad. Insensibilidad del otro. Pero bueno, seguiremos con esos temas. El punto es que no estoy diciendo volver a cazar y recolectar o a hacer que tu hija de 4 cargue a la de 1, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que hemos perdido una pertenencia fundamental a nosotros mismos basado en la pulsión de vida. Y que es tan fuerte el trauma y el dolor colectivo que gran parte de nuestras pulsiones hacia otros seres humanos, hacia la naturaleza, hacia ti mismo, hacia tu alimentación, hacia tu sueño, hacia tu sexualidad, son pulsiones de muerte. Qué interesante la sexualidad pornográfica, violenta, donde, y las 50 sombras de Grey, que ha vendido 85 millones de copias, y donde el 90% de los compradores son mujeres, tánatos y eros. Ahorcando a tu objeto cognitivo sexual. Golpeándola. Dominando, amo y sumisa, o sumiso y ama. Interesante la reflexión, no estoy aquí hablando de cosas morales, pero lo que estoy diciendo es esa absoluta desconexión, me atrevería a decir, ya para concluir, cortocircuito que tenemos de relación con nuestra pertenencia y con la vida. Bueno.
Con esas palabras amorosas de pertenencia, concluimos esta primera sesión. No vamos a hacer en esta ocasión meditación. Vamos a dejarlo para las últimas sesiones.